Queridos hijos, cuando hablamos de Jesús en cualquiera de sus etapas de la existencia terrena, cuando hablamos de su muerte, de su resurrección, de su ascensión al cielo, o como en esta época estamos hablando de su nacimiento, tantas veces decimos como sinónimo, y decimos muy bien, que es el Salvador. Pero para que sea el Salvador y tenga sentido ese adjetivo, ese calificativo que le damos al Señor, tenemos que esperar ser salvados de algo, ser liberados de algo. Padre, ¿qué está diciendo? Si yo soy tan buena, y entonces ¿para qué querer que nazca un Salvador? Padre, yo no tengo ningún problema porque mire que... Y entonces, ¿para qué te sirve un Salvador? ¿Qué sentido tiene que haya nacido Jesús para salvarnos a todos, para salvarte a vos? Padre, ¿qué está diciendo? Es posible que nuestra conciencia de alguna forma se haya deformado, o que a fuerza, cayendo en un error, en una tentación de compararnos con otras personas, resulte que con respecto a esa persona o a ese grupo de personas, pues humanamente soy distinto, soy mejor. Y hablando de apariencias, porque cosas vemos, corazones no sabemos. Solo es posible cuando me encuentro profundamente conmigo mismo, con el destino existencial para el cual el Señor me regaló la existencia. Y si se nos olvidó, recordémoslo con la sencillez del catecismo, con esos resúmenes. Me regaló la vida para que yo le conociera y aprendiera a amarlo, a Él, a Dios y al prójimo, como Cristo nos enseña en el Evangelio. Y este aprendizaje de conocer a Dios es permanente. Algo similar a cuando tenemos una bellísima amistad con alguna persona por mucho tiempo, a lo mejor desde la infancia, y conocemos mucho de él, pero aún hay mucho por conocer. Y si hablamos de un amigo, podríamos hablar, como no estamos en el año de la familia, el conocimiento de la propia familia. Y no hablo de los rasgos generales que dan la identidad familiar, sino hablo de lo profundo del ser de la persona. Es posible, ¿cómo no?, que en algún matrimonio entre esposo y esposa hay algunas cosas que la esposa todavía no conozca del marido, que lo supone, o que el marido no conozca de su esposa, lo supone, y siempre tenemos que profundizar este conocimiento. Y este conocimiento en lo profundo solo es posible si hay amor. Padre, ¿qué está diciéndose? ¿Qué tiene que ver la parte cognitiva con el amor? Pues cuando se conocen a personas, nadie me va a dar a conocer sus intimidades si no hay una cierta confianza, si no siente que yo le tengo un cierto aprecio, si tiene una cierta seguridad que no voy a salir por las calles a dar a conocer aquello que él atesora dentro de su propia intimidad, que pueden ser, es posible, sus intimidades, sus debilidades, sus logros, aquellas cosas que le tienen todavía de alguna forma intranquilo, lo que no ha terminado de resolver. Y esto debería ser
tratado en familia, pero reitero, solo cuando hay confianza. Y la confianza es cierto que es el fruto de la fe, pero la fe está íntimamente unida con el amor. Yo creo en una persona porque le tengo estima, porque le tengo cariño. Me demuestra que de alguna forma es digno de confianza. Padre, ¿qué está diciendo? Si viera que en el mundo sí, tantas veces confiamos en quien no deberíamos de haber confiado y tantas veces nos marcan una serie de decepciones, cierto. Pero es más la profundidad, la calidez, la bondad de las personas que sí son dignas de confianza, sí son dignas. Y cuanto más Dios. Padre, pero entonces está diciendo sí, es un aprendizaje de toda la existencia. Padre, ¿qué es lo que dice? Pues sí. Y si hablamos del esposo, la esposa, ¿por qué no decir que el conocimiento de los papás con respecto a los hijos nunca es total? Siempre se aprende alguna cosa más. Y aunque la mamá diga, padre, ¿cómo no voy a conocerlo? Yo lo llevé durante 9 meses, lo estuve formando. Después lo bañaba, le conozco cada milímetro de su cuerpo. A medida que crece la persona va poniendo de manifiesto no solo su carácter, no solo sus habilidades, y siempre causa una agradabilísima sorpresa. Es cierto que algunas debilidades pueden causar una profunda decepción, algún profundo herida en la mamá, en el papá, las personas mayores que lo quieren de la misma familia, es cierto. ¿Y cómo se sufre cuando alguien a quien uno le tiene aprecio comienza a agarrar el camino equivocado y no reflexiona y no cambia? Digo, el conocimiento es permanente. Aquí tenemos a una mujer que nos pone de ejemplo la Biblia. Y déjenme que con toda la ironía, recalque que es mujer. Por aquellos que dicen que en la iglesia y que en la Biblia somos machistas y que la mujer no tiene ningún lugar y que no sé cuántas majaderías, tonterías, que dan pena lo que dicen porque es por ideología más que transmisión de verdades. Aquí tenemos una mujer, Ana, anciana, muy anciana, y pensemos con los adelantos de la medicina de aquel entonces, es casi un milagro que haya llegado, nos dice, a los 84 años de edad. No hay transfusiones, no hay penicilinas, no hay antibióticos, no hay de la medicina de hoy. 84 años de edad. Vivió 7 años casada, quedó viuda. Y nos dice que no se apartaba del templo sirviendo al Señor según su propia conciencia y según el nivel de conocimiento de Dios en aquel entonces. Pero esperaba al liberador de Israel. Lo esperaba. Padre, pero esperaba al liberador de Israel, al libertador de Israel. Y recordemos que en aquel momento Israel vive una situación bien difícil. Está bajo un ejército de ocupación, los romanos, que no respetan sus costumbres, no respetan incluso su religión, como tantas veces a lo largo de la historia y a lo ancho del orbe terráqueo hemos visto que gobiernos no respetan ni las costumbres, la ideología propia de los pueblos y tantas veces tampoco la religión. Y Nicaragua no ha sido excepción a lo largo de nuestra historia escrita, digamos, en los últimos 500 años. Padre, pero es que, sí, la verdad, pero esta mujer está esperando la liberación al libertador de Israel.
que va a operar esa liberación, esa salvación concreta. Y cuando entran María y José con el niño, se acerca y lo proclama como el liberador. Este amor a Dios permite que tenga un cierto contacto, una relación con Dios a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le indica que ese niño pequeño es el liberador de Israel y lo proclama a todos los demás. ¿Cuántos le hicieron caso? Eso es otra cosa. ¿Cuántos se convirtieron? Eso es otra cosa. ¿Cuántos a raíz de este anuncio de Ana fueron a adorar al niño, fueron a conocerlo por curiosidad? Eso es otra cosa, no nos lo dice el Evangelio. Pero ella cumple lo que brota espontáneamente de su corazón, impulsado, animado por el Espíritu Santo, y lo proclama como el liberador de Israel. Y eso es la evangelización. El decirle a los demás lo que nos brota espontáneamente de la oración. Recuerde que la oración es una profunda toma de conciencia de quién es Dios, quiénes somos nosotros, dónde estamos, qué tenemos que hacer. Esa es la oración. Y aquel adagio de los antiguos, contemplata alis tradere, lo que has contemplado en la oración, en la meditación, transmitíselo a los demás. Desde luego, después de haber pasado por el filtro del discernimiento de espíritu, para no transmitir un error. Aquello que has visto del Señor, aquello que conoces del Señor, transmitíselo a los demás. No necesitas micrófonos, no necesitas una plataforma de propaganda, no necesitas ser escandaloso. ¿Cómo no transmitir? Pienso ahorita en este momento en la mamá que todavía no ha tenido el parto del hijo, que cuando lo siente pataleando o moviéndose dentro de ella, pone la mano sobre su vientre, lo acaricia, le dice cosas bonitas. ¿Y cómo no transmitirle el amor infinito de Dios? Pienso, ¿cómo no? El papá, los hermanos mayores, que cuando toman al niño muy pequeño, lo chinean, lo cargan, le dan su beso, su cariño. ¿Cómo no transmitirle este amor que espontáneamente surge en nosotros hacia los pequeños? Y cómo no, en su momento, comenzarles a clarificar que eso es la acción del amor de Dios actuando en nuestros corazones, y que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras fallas, a pesar incluso de nuestros pecados, de nuestros vicios, de lo que hay un algo que nos sostiene, que nos tensiona hacia la liberación total de aquello que me impide vivir a plenitud el amor de Dios. Y esto es evangelizar, y esto es formar familia, y esto es transmitirle a las generaciones más jóvenes lo más importante y lo que tantas veces nos olvidamos: enseñarlos a amar, enseñarlos a amar, y amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Hay uno de los cuadros muy tiernos de San José de Calazán, muy tiernos, porque cuando creó sus escuelas, en la graduación que hizo, Calazán es el inventor de los grados en la educación. Del primer grado, él llamaba escuela, era la escuela de por la señal, y es enseñarle a los más pequeños a asignarse y persiguarse por la señal de la Santa Cruz, que requiere mucha ternura, mucha paciencia, mucha dedicación, pero sabemos nosotros que nos marca. El aprender a hacer esta referencia al Dios que nos salva, al Dios que está con nosotros, al Dios que nos libera.
Padre, pero eso es muy difícil. Es difícil si estamos llenos de nuestros planes, de nuestros propósitos, incluso llamémosle de nuestras buenas intenciones, sin preguntarle primero al Señor qué querés que haga. Sin decirle al Señor Samuel, el famoso Inení, habla, Señor, que tu siervo escucha. Nosotros lo tocamos y tantas veces le decimos, a ver, vení, Señor, aguantate que me vas a oír hablar porque te tengo que decir. ¿Es malo, Padre, decir eso? No, no es malo. Pero le hace falta el complemento, habla, Señor, que yo escucho. Si no, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y eso tiene que llevarnos necesariamente, independientemente de la forma que utilicemos, a decirle al Señor, aquí está el esclavo, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, como María Santísima. Hágase en mí según tu palabra. En ejemplo sublime, supremo, si es posible, Padre, que pase de mí este cáliz sin beberlo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, que así no se puede vivir. Hace la prueba. Padre, pero eso significa el negarle a mí mismo mis propósitos, mis planes. Bendito sea Dios si te das cuenta. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Bellísimo Evangelio de hoy para seguir pensando. Y con la ternura y profundidad de Juan, de la primera lectura que hemos escuchado hoy. Para los que nos siguen por internet, el Evangelio estaba tomado de Lucas capítulo 2, versos del 36 al 40. Y la primera lectura de hoy, 30 de diciembre, de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versos del 12 al 17. Y Juan comienza a decir, les escribo a ustedes hijitos. Y podría haber dicho hijitos muy queridos. Y si alguno dice, Padre, pero no eran hijos de Juan. El apóstol Juan no tuvo hijos. Pero sí hijos en el Espíritu. Padre, pero seguramente había algunos mayores que Juan, como les dice hijitos. Padre, es que si uno le dice un diminutivo, le está quitando su título, le está quitando su vida, le está quitando su fama. ¿Qué hay más tierno que considerar al otro con todo el amor, con todo el afecto, con todo el cariño? Hijitos. Y tendríamos que recordar, tantas veces que tendríamos que recordar, que hemos sido perdonados en el nombre de Jesús. Alguien operó en nosotros como un medio para que nuestros pecados fueran perdonados. El pecado original con el bautismo, el pecado después que cometimos cuando comenzamos a ser conscientes en el sacramento de la reconciliación, pero fuimos perdonados en el nombre de Jesús, es decir, el confesor hacía las veces de Jesucristo, le prestaba su corporeidad a Dios para que Dios siguiera diciéndonos a través de un ser humano, como nosotros, sensiblemente como necesitamos tener la seguridad de que Dios nos perdona. Yo te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, que los pecados son muchos, es muchísimo más fuerte
hablemos como hablan los chavalitos, es muchísimo más fuerte de Dios. El amor es muchísimo más fuerte que cualquier pecado. Padre, es que mi vida ha sido un desastre, pero el amor de Dios es más fuerte que tu desastre y por lo tanto te ofrece la posibilidad no solo de recibir el perdón de Dios, sino de regenerarte desde dentro. Hijitos míos, les escribo esto porque ustedes han sido perdonados de sus pecados en el nombre de Jesús. Les escribo a ustedes, papás, papá, mamá, les escribo a usted, papá, abuelito, abuelita, les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. De alguna forma, esta experiencia de paternidad, maternidad, me permite entrar en contacto con la realidad de Dios. Otra cosa es que si lo reflexiono, otra cosa es que si lo percibo, otra cosa es que si me doy cuenta de ello. Les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al demonio. Padre, ¿qué dices? Cada vez que dicen no a la tentación, cada vez que se acercan a confesarse, vencen al demonio. Cada vez que estudian el catecismo, la enseñanza de la Iglesia y la Sagrada Escritura, vencen al demonio. Cada vez que participan en la Sagrada Liturgia o en un acto de piedad, vencen al demonio. Les escribo a ustedes, hijos, porque conocen al Padre, con la experiencia de mi relación con mi papá natural, o quien ha hecho las veces de papá, cómo no experimentar de alguna forma al Dios Padre de todos. Les escribo a ustedes, padres, sigue diciendo Juan, porque conocen al que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al demonio. Padre, pero yo pensaba que la lucha contra el demonio era hacer no sé cuántas cosas. La lucha contra el demonio es decirle no. Mi opción es seguir a Dios. Padre, usted lo pone tan fácil, digámoslo un poquito más completo, más complejo. Aunque lo que me presenté es agradabilísimo a la vista, aunque la boca se me hace agua, agradable al paladar, aunque es excelente para tener una experiencia, yo digo que no, porque mi opción ha sido responder al amor de Dios y quiero permanecer fiel a Él. Y dice, mire, Padre, esto es imposible. Ay Dios, ¿cuántas veces, pero ya me estoy alargando un poquito, cuántas veces cuando salimos de misa, que salimos a las 12, poquito más de las 12 del día, hora de almuerzo, pasamos por algún lugar y nos llegan esos olores que nos hace agua a la boca y el tigre nos araña el estómago y qué. ¿Y cuántas veces conscientemente, aunque eso sea agradable a la vista, lo vemos, deleitoso al paladar, excelente para tener experiencia, recuerdo que en mi casa me están esperando, o recuerdo que tengo que ir a hacer la comida, o recuerdo que, y digo, no. De una forma similar es como tenemos que vencer las tentaciones. De una forma similar. Y cuando se me acerca el tentador a engañarme, le tengo que decir no, porque mi opción es diferente. No, porque yo he escogido seguir al Señor.
No, porque eso no lo debo hacer. Y cuando sigue el demonio a través de quien sea, no seas tonto, no seas tonto, niño, si eso lo hace todo el mundo. No, porque el Señor me ha dicho que no lo haga. Y yo quiero responder en amor al Señor. Padre, es que usted pone una y dice unas cosas, déjeme decir otra cosa y perdóneme porque he chocante. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos por la calle y nos viene una ganas imperiosas de ir al servicio higiénico, de ir al baño? Para hacer del uno, es decir, para orinar, o para hacer del dos. ¿Cuántas veces? Y ninguno de nosotros, ni ustedes mujeres, se suben la falda, se bajan el bloomer para hacer en cualquier lugar, ni nosotros los varones hacemos. Nos aguantamos un poquito para llegar al baño, y si la urgencia es muy fuerte, con un amigo le decimos, lleno de vergüenza, tengo una urgencia, préstame tu baño. ¿O no es cierto? Y si eso lo hemos aprendido, cuánto más aquello que resulte tan urgente, tan imperioso, que no es necesidad fisiológica, la tentación, ¿le puedo decir? No. O le puedo decir a alguien, ayúdame a rezar que estoy en un momento difícil. O le puedo hablar por teléfono, ya que está en los celulares, te ruego que en este momento reces una Ave María por mí, un Gloria al Padre por mí, ayúdame, sin necesidad de decirle. Y además estando en León, donde prácticamente hay un templo en cada cuadra, ¿cómo no levantar los ojos a los que tienen torres? San Juan de Dios ha sido tan pobrecito que no se le ha podido construir en los últimos 350 años. No tiene. Ver la torre o la imaginación que nos puede traer, ¿cómo no?, alguna escena del Señor o de la Virgen o de alguno de los santos. No amen al mundo, el mundo como enemigo de Dios, como donde domina el pecado, donde domina la mentira, donde domina la falacia, donde no amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas. Ay, si yo tengo una pasión, ordenarla. Pasiones desordenadas del ser humano. Las curiosidades malsanas. Hay curiosidad científica y está bien, pero hay curiosidad malsana. La arrogancia del dinero. Lo pago todo y para eso tengo plata, y el que tiene plata platica. No vienen del Padre, sino del mundo. Padre, y entonces tenemos que ser distintos. Bendito sea Dios, te vas dando cuenta que sí tenemos que ser distintos. Tiene que verse en nosotros las pintas de Dios, porque somos hijos de Dios, y sí tenemos que ser distintos. Y en forma muy técnica, el ser distinto al mundo le llamamos santo. La llamada que nos hace Dios a todos a llegar a la cumbre de la santidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.